Los lugares donde se desarrollan las tramas de una serie o película son vitales para que el espectador conecte con la historia, y el muro es una de las edificaciones más espectaculares dentro del mundo de ficción. Este es el primer vídeo de una serie de análisis sobre la arquitectura de Juego de Tronos, así que suscríbete si todavía no lo has hecho para no perderte todo lo que viene. ¡Vamos al lío! El muro se encuentra en poniente, al norte de Invernalia, justo al final del camino real que une Desembarco del Rey con el Castillo Negro. Según los libros, el muro tiene una longitud de 300 millas y crea una barrera física desde la Bahía de Hielo hasta la Bahía de las Focas, dejando al norte el Bosque Encantado. George R.R. Martin se inspiró en el Muro de Adriano para su creación, lo cual no es de extrañar cuando descubres que el mapa de Poniente lo imaginó uniendo el de Reino Unido con el de Irlanda girada 180 grados. Si comparamos el muro de Juego de Tronos con otras edificaciones amuralladas que han existido a lo largo de nuestra historia, como el Muro de Adriano, la Gran Muralla China o el Muro de Berlín, vemos que la escala se les ha ido un poquito de las manos. De los 4 o 5 metros de altura pasamos a más de 200 en esta mágica construcción. Haciendo un ejercicio de ficción, vamos a analizar esta edificación con 3 enfoques diferentes para ver si funciona defensivamente o sería posible su construcción en el mundo real. Análisis estratégico. Es evidente que la función principal del muro es la de proteger un territorio de principales amenazas desconocidas. En una vivienda los muros pueden servir de estructura y se encargan de separar espacios que van a albergar diferentes actividades, como el dormitorio, la cocina y el salón. Pero si tú sacas de contexto ese elemento y lo dejas aislado, lo único que estás creando es una barrera física entre dos lugares. En los libros de Canción de Hielo y Fuego, el muro fue levantado para defender los reinos de los primeros hombres, y la Guardia de la Noche se encarga de protegerlo contra los salvajes y los otros durante 8000 años desde el final de la larga noche. Tiene por tanto la función de protegerse de las tropas que puedan surgir al norte de Poniente y mantenerlas controladas. La Guardia de la Noche levantó 19 castillos para proteger los 480 kilómetros del muro, aunque nunca se ocuparon más de 17 al mismo tiempo. Solo 3 están habitados al principio de la narración: la Torre Sombría, Guarda Oriente del Mar y Castillo Negro. En las fortificaciones existen túneles cavados en la base a través de los cuales se puede cruzar, fuertemente protegidos con rejas. La Guardia de la Noche puede llegar a la parte superior del muro desde el lado sur a través de rampas de tierra y grava, ascensores de jaulas que utilizan poleas y escalones de hielo, piedra o madera. El muro proporciona una tremenda ventaja táctica a sus defensores, lo cual permite que un pequeño grupo pueda contener una fuerza mucho mayor. La guardia se ocupa de mantener el bosque alejado de la cara norte del muro, de forma que se pueda avistar sin ningún problema a cualquier invasor. Por lo general, los defensores están fuera del alcance de tiro de arcos o catapultas y a su vez disponen de esas mismas armas para defender la construcción. Al encontrarse en una posición tan elevada, ellos pueden atacar, pero no pueden ser atacados. Los invasores solo pueden utilizar 2 tácticas para atravesar el muro: un asalto directo en una de las pocas puertas bien defendidas, o escalar el muro en pequeños grupos y atacar una puerta desde el otro lado. Los salvajes tienen que subir por el lado norte del muro equipados con una cuerda de cáñamo, martillos de piedra, hachas de hielo y botas de pinchos. Es posible alcanzar la cima, pero solo si no los detectan los defensores, quienes pueden derribarlos fácilmente lanzando objetos desde arriba o utilizando arcos y flechas. Aún así, los túneles que atraviesan el muro se han cerrado en algunos castillos de la Guardia de la Noche. Se dejaron sellados con hielo y cascotes de piedra en las fortificaciones abandonadas o en tiempos de peligro para limitar los puntos donde pueden sufrir ataques de otras tropas. Parece que estratégicamente el muro funciona y se ha convertido en una barrera infranqueable. A no ser que dispongas de un dragón en tu ejército que pueda quemar los bloques de hielo, claro. Análisis constructivo. Según la leyenda, el muro fue levantado por Brandon el Constructor, con la ayuda de gigantes y niños del bosque, y está protegido con magia y hechizos antiguos. En general se cree que los constructores de la Guardia utilizaron trineos para transportar el hielo cortado de los lagos congelados del Bosque Encantado. El muro está realizado básicamente de hielo, bloques de hielo apilados uno encima del otro. La ventaja de utilizar este material de construcción es que no necesita ninguna pasta de agarre para que sus piezas tengan cohesión entre sí. Funcionan a gravedad como si fueran sillares de piedra pesada, con una diferencia, y es que el hielo al derretirse en la capa superficial hace que cada pieza se pegue a sus adyacentes, funcionando como un único material monolítico. Esto genera robustez a la construcción, ya que todas sus piezas funcionan como una sola.
La utilización de agua congelada como material consigue que el muro brille azul y cristalino a la luz del sol, pálido a la luz de la luna y de color rosa y púrpura al amanecer. Pero, como podréis imaginar, el principal problema de esta construcción es su altura. Dejando a gigantes y elementos mágicos de lado, el tiempo de construcción se tuvo que alargar cientos de años. Se estima que en las pirámides de Egipto se emplearon 20 años para preparar los bloques y otros 10 para colocarlos. Y en este caso, el muro es casi el doble de alto que la pirámide de Giza, lo que obliga a tener grúas y artefactos mecánicos que aúpen los grandes bloques de hielo a la parte superior del muro. Además de su gran longitud de 480 kilómetros de una costa a la otra, lo que requiere muchísima mano de obra. Según cálculos de los arqueólogos, en Egipto trabajaron alrededor de 10.000 obreros por cada pirámide, lo que os hace una idea de cuántas personas tendrían que participar en levantar un muro tan alto si se quisiese construir en la realidad. Análisis estructural. Si podemos decir que el muro cumple con su función defensiva y puede llegar a tener sentido constructivamente, a pesar de alguna pega como el tiempo de ejecución o la mano de obra necesaria para llevarlo a cabo, se nos viene abajo cuando lo analizamos estructuralmente. No tenemos datos exactos del espesor del muro, pero según los libros se va estrechando de su base a su cima, aunque ésta es lo suficientemente ancha como para que pueda transitar por ella una docena de monturas en paralelo. Imaginemos, para hacer un cálculo rápido, que la cima es de 20 metros y su base, al ser más ancha, crece hasta los 30. Por otro lado, sabemos que un litro de agua equivale aproximadamente a 1 kilo, y al estar congelada baja a 900 gramos. Imaginemos entonces cuánto volumen tiene esa sección de muro para saber cuánto pesa. Teniendo una cima de 20, una base de 30 y una altura de 200 metros, descomponemos el muro en 3 figuras geométricas. Un rectángulo de 4.000 metros cuadrados y 2 triángulos de 500 cada uno. Si ahora multiplicamos por una unidad para calcular el volumen, obtendremos 5.000 metros cúbicos de hielo. Teniendo en cuenta que un metro cúbico equivale a 1.000 litros de agua congelada, su peso será de 900 kilos. Multiplicando esos 900 kilos por los 5.000 metros cúbicos obtenidos de volumen, tenemos 4.500 toneladas de peso, que divididos por su área en la base de 30 metros, obtenemos 150 toneladas cada metro cuadrado, lo que viene a ser 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Y no hace falta ser un experto en estructuras para entender que al situarse tan próximo a zona de árboles, el suelo vegetal que se encuentra por debajo del muro no resistiría todo el peso de la construcción y sería necesario algún tipo de cimentación. ¿Una gran zapata corrida de más de 480 kilómetros quizás? Pero estos cálculos están realizados para una hipotética estructura de piedra y no se comporta de la misma manera un muro hecho con agua congelada. Incluso a temperaturas muy frías, las grandes masas de hielo se deforman bajo su propio peso, y a lo largo de grandes escalas de tiempo el hielo fluye, por lo que no mantendría su forma original durante miles de años. Y esto no lo digo yo, lo dice Mary Albert, ingeniero de la Universidad de Dartmouth. Para evitar la deformación de un muro de hielo de 200 metros de alto, se necesitaría una base 40 veces más ancha, es decir, de 8,5 kilómetros, por lo que el ángulo de las paredes del muro haría relativamente fácil la subida de las tropas salvajes, y dejaría de funcionar como barrera defensiva. Como veis, una edificación con muchos problemas, que solo puede existir en el mundo de la ficción o en la mente de los que se lo imaginan. Recordad suscribiros si todavía no lo habéis hecho y dejar un like bien grande en caso de que os haya gustado. La semana que viene hablaremos sobre Invernalia, la residencia de la familia Stark, y todos los entresijos que esconde su arquitectura. Nos vemos pronto.